Buenas tardes, hermanos. Bueno, es un gusto para mí el poder compartir con ustedes otra vez este espacio para seguir estudiando el tema de la hermenéutica bíblica. Hemos empezado hace un mes atrás la primera parte y quisiera concluir hoy con la segunda parte de este estudio sobre lo que es la hermenéutica, el arte, la ciencia de la interpretación, en este caso de la interpretación bíblica. Voy a compartir la pantalla de modo tal que podamos ver en el PowerPoint el desarrollo de este pequeño seminario y entonces va a ser más fácil para poder entender la lección de hoy. Muy bien. Entiendo que ustedes ya están viendo en pantalla el comienzo entonces de la segunda parte de los principios de interpretación bíblica. Dijimos vez pasada, y a modo de repaso lo volvemos a mencionar, que la interpretación o la hermenéutica es un verdadero puente entre el autor y el lector. Efectivamente, quien lee la escritura, lo que está recibiendo, si interpreta correctamente, es lo que el autor oportunamente quiso decir cuando escribió lo que escribió, inspirado, impulsado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la hermenéutica es un puente, nos permite entender lo que el autor quiso decir en una forma correcta. La hermenéutica bíblica es un verdadero sistema de interpretación que contiene un conjunto de principios o normas de interpretación para explicar el verdadero sentido de la escritura. Eso es lo que pretende la hermenéutica. Pero va ligado a la hermenéutica, y ya algo anticipamos también vez pasada, con otro gran asunto que es la exégesis bíblica. ¿Y qué es la exégesis bíblica? Es querer saber lo que exactamente dice el texto bíblico a través del significado de sus palabras. La exégesis, tal como su palabra indica, el significado de esta palabra indica, es extraer, es exprimir, como si fuera una fruta, el contenido de cada término bíblico conociendo su significado original. ¿Cuál es la diferencia entonces que hay entre la exégesis y la hermenéutica? Efectivamente, la exégesis entonces expresa la práctica de la interpretación del texto, la práctica de la interpretación del texto bíblico en este caso, en tanto que la hermenéutica determina los principios o reglas o normas que debe regir la exégesis. Decimos entonces, la exégesis es la práctica, el estudio de las palabras, mientras que la hermenéutica nos da el marco o las normas que deben regir justamente esa tarea exegética. Hablamos el otro día de lo que son los métodos de interpretación. A través del tiempo surgieron distintos métodos de interpretación, algunos más correctos que otros, en general no tanto, en conjunto todos. Hablamos del método literalista, el dogmático, el liberal o modernista, el neo-ortodoxo, el alegórico y finalmente el que más nos interesa, el que queremos profundizar hoy, que es el método gramático, histórico o literal. Este es el método que vamos a estudiar juntos en esta tarde y a esto nos vamos a referir a partir de ahora. Vamos a estudiar el método gramático, histórico o literal. ¿De qué se trata? Es el método por excelencia, eso pensamos, estamos persuadidos de que es así, es un método excelente porque parte de la práctica de una exégesis objetiva, no subjetiva, sino objetiva, lo que realmente pensamos quiere decir el texto bíblico. Este método fue utilizado por los primeros padres de la Iglesia. La escuela de Antioquía, Antioquía de Siria, la ciudad de aquella iglesia extraordinaria que fue la primera iglesia misionera, en todo caso la segunda, si ustedes quieren, la de Jerusalén primero y luego la de Antioquía, pero para el mundo gentil, donde salieron Pablo y Bernabé, la primera iglesia misionera. Y entonces los primeros padres de la iglesia, de la escuela de Antioquía, era la escuela de interpretación, o seguían la escuela de interpretación gramático, histórica o literal,
a contrario sensu de la escuela de Alejandría, en Egipto, que era la escuela de la interpretación alegórica. Nosotros seguimos justamente la escuela de Antioquía, en todo caso, que adoptaron muchos de los primeros padres de la Iglesia. Los reformadores también. Cuando llegó la época de la Reforma, en el siglo XVI, tanto Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, etcétera, los reformadores, más allá de poder estudiar las escrituras en una forma abierta, es decir, no siguiendo el dogmatismo de la iglesia popular, la iglesia romana, sino abriendo las escrituras al pueblo para que se interpretara, siguieron justamente este método de interpretación literal o gramático-histórica. Y por supuesto también lo siguen las asambleas de hermanos y otros grupos fundamentalistas que también seguimos esta escuela de interpretación literal, tomando la escritura en una forma lisa, llana, literal, tal como está escrita y como fue escrita originalmente. Este método gramático histórico literal significa hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en su sentido llano y simple, a la luz del contexto histórico en que fueron escritas. Otra vez, hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan, cada una de sus palabras expresan, en un sentido llano, simple, objetivo, a la luz del contexto histórico en que fueron ellas escritas. Esto es una frase de uno de los grandes escritores, expositores bíblicos, el maestro, el profesor José María Martínez, en su libro de hermenéutica bíblica, que es muy recomendable para aquellos que quieran estudiar, probablemente el texto más claro en este sentido para estudiar la hermenéutica bíblica. Este método gramático histórico literal tiene como base la revelación, inspiración, canonicidad, autoridad, inerrancia e iluminación de las escrituras. Yo no voy a explicar cada una de estas palabras en profundidad, pero simplemente decir, la revelación es lo que tenemos en la Biblia, es la autorrevelación de Dios en las escrituras y de sus propósitos eternos. Efectivamente, nos la ha dejado en nuestras manos como su revelación, y ahí la tenemos expresada en las páginas de la Sagrada Biblia. La inspiración, que es el hecho que el Espíritu Santo fue guiando, impulsando a los escritores, no dictándole las palabras bíblicas, sino guiándoles el pensamiento de modo tal que escribieran de acuerdo a su cultura, a su tiempo, etcétera, y al propósito que tenían, pero luego soplando sobre ellas de modo tal que la palabra recibiera la inspiración o la expiración divina y fuera entonces palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Pero esa palabra además es canónica, y la canonicidad significa que la palabra está completa. El canon de las escrituras, canon significa regla de medir, es un canon completo. Hay 66 libros, ni uno más, ni uno menos. Ni se puede agregar, ni se puede quitar. Es una palabra autoritativa, porque viene de parte de Dios para los hombres y expresa verdades, mandamientos, ordenanzas directamente de Dios a través de los escritores bíblicos. Es inerrante, porque efectivamente no contiene errores. Alguien podrá decir, bueno, hay pasajes que tienen ciertas diferencias, de acuerdo al original que se tome, etc. Bien, podemos decir que los originales no existen ya, las traducciones que tenemos se hicieron de copias, pero estamos confiados por lo que nos dice la historia, que efectivamente fueron copias muy fieles al original, donde se cuidaba cada letra, donde se cuidaba cada palabra, y efectivamente estamos en la confianza total que absolutamente las verdades fundamentales de la palabra de Dios, sobre todo lo tocante a la salvación, a la seguridad de la salvación, etcétera, las verdades fundamentales, las doctrinas fundamentales no tienen absolutamente ningún error, podemos confiar en ellas. Y desde luego en la iluminación, es decir, la acción del Espíritu Santo sobre cada creyente para guiarle a la verdad de las Escrituras. Pero además este método tiene sus postulados. Y los postulados que podemos decir es el estudio del texto en base a idiomas y el estudio de las palabras y figuras del lenguaje empleado. Digo, el estudio del texto
en base a los idiomas originales. Saben ustedes que la Biblia se escribió en básicamente dos idiomas, el hebreo en el Antiguo, partes de arameo, pero muy poquitas, y el griego en el Nuevo Testamento, el koiné, el griego popular, el griego que se hablaba en aquel tiempo, muy parecido al griego actual, al griego que se utiliza en Grecia. Y el estudio de las palabras y figuras del lenguaje empleado, porque hay figuras que luego vamos a mirar. Y también la relación del texto con el entorno geográfico, histórico, cultural, social, espiritual, etc. Hay que entender la palabra de Dios teniendo en cuenta justamente esto. Vamos a abundar luego sobre este asunto. Y luego teniendo en cuenta también la armonización del texto con el contexto inmediato y también con la enseñanza total de la Escritura. La Escritura no se contradice, lo veremos luego también, pero entonces hay que encuadrar cada objeto de estudio, cada versículo, cada palabra, cada fragmento, en el contexto general de la Escritura, sabiendo que guarda una perfecta armonía. Lo voy a decir en palabras de un gran escritor, de un erudito, que como se llama, o como es, John Stott. John Stott, a quien siempre recomiendo la lectura de sus libros, verdaderamente, porque vale la pena cómo expone las Escrituras, lo ciña a tres sencillos principios. Él dice este método gramático histórico literal de la hermenéutica bíblica, en primer lugar, tiene un principio de simplicidad, porque Dios ha hablado para ser entendido. Es así. Es como nosotros. Nosotros cuando hablamos pretendemos que se nos entienda. No decimos cosas encriptadas, cosas esotéricas, de modo tal que no nos entiendan lo que decimos. Y Dios es absolutamente coherente. Por lo tanto, lo que Él dijo a través de los santos hombres que escribieron la palabra de Dios es un texto, es un mensaje para ser entendido. El segundo principio que dice John Stott es el principio de la historia, que hay que tener en cuenta. El principio de la historia significa que Dios habló en contextos precisos y particulares. Y efectivamente tenemos que tenerlos en cuenta para entender cómo en aquel momento cuando fueron escritas se entendía lo que se escribió. Y el tercer principio es el principio de la armonía. Y volvemos a repetir que Dios habló sin contradecirse a sí mismo. De modo tal que en estos tres principios, muy sencillamente, podemos ceñir este método gramático histórico. La simplicidad, porque Dios habló para que le entendieran a través de los escritores bíblicos. Segundo, el principio de la historia, en contextos, obviamente, precisos en aquel momento cuando fueron escritas. Y fíjense que durante 3.500 años, 1.500 hasta Moisés antes de Cristo y 2.000 hasta Juan después de Cristo y después de pasar todos los siglos de la historia de la Iglesia hasta llegar a nosotros. Por lo tanto, en una diferencia de 3.500 años, obviamente tenemos que saber muy bien cómo fue el lenguaje que se utilizó, porque hoy en día, después de 3.500 años, no es lo mismo que cuando se escribió oportunamente la historia, la narración bíblica. Y finalmente el principio de la armonía. Dios habló sin contradicción, por lo tanto podemos confiar en la palabra de Dios. Es fiel. Voy a hablar ahora de las reglas fundamentales para una correcta interpretación de las Escrituras, para tener nuestra brújula bien dirigida, de modo tal de que no erremos el camino y utilizando estas reglas fundamentales podamos llegar a comprender lo que un texto bíblico quiere decir y quiso decir en el momento en que fue escrito para nuestra bendición. Hay 7 reglas. Yo soy un poco más complejo que John Stott, no quiere decir que sea mejor, pero en todo caso, para hacerlo un poco más claro, voy a utilizar 7 reglas para una concreta o correcta interpretación bíblica. En primer lugar, el texto. En segundo lugar, el entorno. En tercer lugar, el contexto. En cuarto lugar, la exégesis. Quinto lugar, la armonía. Sexto lugar, los paralelos. Y séptimo, la aplicación. Aplicación espiritual. Partimos del texto, tenemos que tener en cuenta el entorno, el contexto, hacer la exégesis de sus palabras, tener en cuenta la armonía de toda la escritura, comparar con los paralelos bíblicos
Y finalmente, necesariamente tenemos que llegar a la aplicación de esos conceptos bíblicos estudiados. Miremos cada una de ellas de una forma muy simple, muy sencilla, muy sintética. En primer lugar, el texto bíblico. ¿A qué nos referimos con el texto bíblico? Bueno, una buena traducción es el comienzo de una buena interpretación. Es cierto que tenemos a nuestro alcance una gran variedad, por gracia de Dios, de versiones de la Biblia. En nuestro idioma, y por supuesto si queremos en otros idiomas, inclusive hasta en los idiomas originales de la Biblia. El Antiguo Testamento en hebreo o la traducción Septuaginta al griego del Antiguo Testamento, la versión de los 70 llamada. Y también el texto griego del Nuevo Testamento, si sabemos leerlo o si tenemos recursos que nos ayuden a poder interpretarlo. Así que una buena traducción definitivamente es el comienzo de una buena interpretación, porque se pueden utilizar varias versiones. Al contrario, se deberían utilizar, es bueno utilizarlas, es muy útil, pero tener en cuenta que algunas de ellas no son demasiado confiables. Hay versiones que son interpretativas. A veces llegan a ser inclusive verdaderas paráfrasis, que son entendibles, pero muchas veces son subjetivas de aquellos que la tradujeron. Y efectivamente luego entonces puede llevar a errores de interpretación exegética. Por ejemplo, Dios habla hoy, una versión conocida como la versión popular, o la Biblia al día, o la versión en lenguaje sencillo, etc. Versiones muy simpáticas, muy accesibles, muy fáciles de leer, sobre todo en nuestro idioma, aquí en Latinoamérica, pero que efectivamente muchas veces hay que tener cuidado porque hay pasajes que son altamente discutibles en cuanto a la traducción seria, sana de los originales. En segundo lugar, el entorno. El entorno, nos referimos a esto, al entorno histórico en que fueron escritas. Es bueno conocer la palabra de Dios, es bueno conocer la historicidad de la palabra de Dios para interpretar lo que quiso decir el autor cuando escribió lo que escribió. Obviamente, hay, como decíamos, un transcurso de unos 1500, diríamos 1600 años, entre que se comenzó a escribir la época de Moisés y se terminó en la época de Juan, al final del primer siglo de la era cristiana. Y en esos 1600 años, obviamente, la historia se desarrolló. Y entonces es muy interesante porque la Biblia no está escrita, no está, los libros no están incluidos en una forma cronológica. Hay una Biblia muy interesante que es la Biblia cronológica, que es el texto bíblico de la versión 60, pero escrita o presentada en forma cronológica, no exactamente como nosotros la tenemos acá. Bueno, es muy útil porque nos va llevando a través del tiempo en los distintos sucesos, en los distintos entornos históricos en los cuales se desarrolló la escritura bíblica. Entonces, el entorno histórico. El entorno cultural. Debemos interpretar la escritura teniendo en cuenta que los autores no tenían la misma cultura unos que otros. No podemos comparar a Daniel, que era un hombre de Estado, un estadista, o Lucas, que era un médico, con Amós, que era un boyero, es decir, uno que arriaba ganado, o Pedro, que era un pescador. La Biblia dice que eran hombres del vulgo, y por mucho conocimiento teológico que seguramente tenían, y conocimiento de la palabra de Dios que tenían acceso hasta ese momento, efectivamente no tenían una cultura semejante a los dos primeros y a tantos otros en la Biblia. El entorno literario, bueno, lo vamos a ver en el próximo slide para tenerlo un poco más claro. El entorno teológico. La teología del Antiguo Testamento no es la misma teología del Nuevo Testamento, aunque no se contradicen ni mucho menos, pero evidentemente la teología del Nuevo Testamento es mucho más amplia que la del Antiguo Testamento. El Dios de los hebreos o el Dios de Israel se revela en el Nuevo Testamento como el Padre de los creyentes, y efectivamente la aparición de Cristo, la aparición de la Iglesia, la teología de los apóstoles,
Inclusive el libro del Apocalipsis nos hace ver que la teología del Nuevo Testamento es efectivamente mucho más completa, complementa la teología del Antiguo Testamento. Hay que tener esto en cuenta también. El propósito del libro, porque cada autor al escribir tenía en su mente un propósito definido. Ellos no escribían porque sí. Cuando se proponían escribir, y efectivamente impulsados por el Espíritu Santo y luego guiados, soplados como si fueran las velas de un barco por el Espíritu Santo, iban trazando en palabras lo que había en su mente, en su corazón. Efectivamente lo hacían con un propósito. Pablo, cuando escribió a los Corintios, tuvo el propósito de corregir, por saber de algunos problemas en la iglesia, corregir esos defectos. Judas se proponía escribir de doctrina, y sin embargo tuvo que escribir acerca de otras cosas que eran más necesarias, como por ejemplo la actuación de los falsos maestros y las falsas doctrinas, etc. Había un propósito, y ese propósito efectivamente hay que entenderlo para comprender bien lo que quiere decir el libro de Dios en el párrafo que estamos estudiando. El lenguaje de la escritura. Hay figuras del lenguaje, luego lo vamos a mirar mejor, que también tenemos que tener en cuenta para la interpretación correcta de la escritura. Bueno, hablábamos de los géneros literarios. Muy sencillamente decimos que los géneros literarios del Antiguo Testamento es el género narrativo o legislativo en el Pentateuco, histórico, en los libros obviamente históricos, el poético o sapiencial en los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y luego el profético, desde Isaías hasta Malaquías, profético, visionario o apocalíptico, inclusive, como por ejemplo el libro de Daniel o el de Zacarías, en muchos párrafos, etc. En el Nuevo Testamento, los géneros literarios son muy parecidos y equivalentes. Está el género narrativo en los evangelios, particularmente en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, el histórico en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el epistolar en las epístolas, naturalmente, Paulinas, Juaninas, etc., y el profético en el libro del Apocalipsis. Géneros literarios a tener en cuenta cuando uno hace hermenéutica bíblica. Pero también el lenguaje figurado de la escritura. La Biblia está llena de figuras, como nuestro lenguaje. Cuando hablamos nosotros también, tenemos en nuestro lenguaje figuras. Usted usa su WhatsApp y allí hay unos iconitos. Y no le hace falta poner estoy de acuerdo con lo que decís. Usted pone un pulgar para arriba y está diciéndolo simplemente con un signo, con un icono. Bueno, ese es un lenguaje, efectivamente. Hay otros lenguajes también que son figurativos. Le voy a poner el ejemplo de Apocalipsis 21:3, teniendo en cuenta que cuando estamos haciendo interpretación hay que considerar estas figuras del lenguaje. Ahí dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Fíjese que acá hay una combinación de realidades y figuras. Vi un ángel es un ser espiritual, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. Yo no puedo pensar que ese ángel, un ser espiritual, tenía una llave de metal o una gran cadena de metal en su mano físicamente. Desde luego el ángel es una realidad, pero la llave y la gran cadena en su mano son figuras del lenguaje que nos llevan a pensar en una acción que iba a desarrollar. Dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ahí tiene una figura, el dragón y la serpiente antigua. No pensamos que era una serpiente en forma de una culebra, sino que pensamos que son las figuras que la Biblia misma dice sobre Satanás. El dragón, Apocalipsis está lleno de esa figura, la serpiente antigua, la del Edén, etc. Y es el diablo y Satanás, una figura y una realidad. Y lo ató por 1000 años. Bueno, que lo haya atado
es una figura. Ahora que lo ató por 1000 años, creemos que es una realidad, porque hay un milenio que la Biblia habla muy extensamente de él, y pensamos que esos 1000 años son exactamente 1000 años, no una cantidad de X de tiempo. Por lo tanto, fíjese usted, podríamos seguir adelante, pero es suficiente. Fíjese usted la combinación de figuras y realidades en un mismo texto bíblico. Tenerlo en cuenta para una buena interpretación de la escritura. Lenguaje figurado. Pero quiero abundar un poquito más en el lenguaje figurado porque la Biblia, como le decía, está llena de figuras. Y hay figuras simples y figuras compuestas en el lenguaje bíblico. Algunas de las muchísimas figuras simples que hay son, por ejemplo, el símil. Dice Santiago 1:6, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. No está diciendo que el que duda es una ola, está diciendo que es semejante a una ola del mar que efectivamente, arrastrada por el viento, se echa de un lugar al otro. Es una figura, un símil, semejante o como. Las metáforas. Por ejemplo, Juan 6:35, el Señor dijo, yo soy el pan de vida. O por ejemplo, luego dice, yo soy la puerta, el que por mí entrar. Nosotros no pensamos naturalmente que el Señor es un pan, ni tampoco es un pedazo de madera como una puerta. Estamos viendo allí una figura de lenguaje muy sencillas de entender, pero efectivamente son figuras, algunas otras no tan fáciles de entender. Antropomorfismos, que son las figuras de lenguaje que nos muestran a Dios en características humanas para que podamos entender su accionar. Deuteronomio 33:27, tan conocido, el eterno Dios es tu refugio, y aquí abajo, los brazos eternos. No podemos pensar en los brazos de Dios como algo como los nuestros. Dios es espíritu. Pero efectivamente es una figura que nos hace mostrar esa bondad, misericordia, actitud paternal de Dios aquí cerca de nosotros para asistirnos, ayudarnos, etc. También están las hipérboles. Recuerda aquel versículo de Mateo capítulo 5 donde dice el Señor, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, mejor quítatelo y échalo de ti. Bueno, tampoco estamos pensando que el Señor, si tenemos un ojo que efectivamente está mirando lo que no debe y con esto contaminando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, tengamos que efectivamente arrancarlo de la órbita, de la cuenca y tirarlo a la basura. Estamos en una figura del lenguaje diciendo efectivamente es mejor o sería mejor que llegara sin un ojo, pero que tu cuerpo estuviera limpio. ¿Eh? Lo que es mejor es entonces dejar de ver aquello que no nos hace bien. Bueno, figuras simples, pero también hay compuestas. Y algunas de las figuras compuestas, muy preciosas en la Biblia, son los tipos. El tipo es una figura que comúnmente existe en el Antiguo Testamento y tiene su llamado antitipo o realidad en el Nuevo Testamento. La figura se explica por una realidad, el tipo por un antitipo. El tabernáculo está lleno, el estudio del tabernáculo es fantástico, está lleno de tipología bíblica. Los colores, los materiales, etcétera. Cada cosa en el tabernáculo tiene una referencia que uno puede mirar en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en la Epístola a los Hebreos. Hay mucha explicación de lo que eso es y vale la pena estudiar. Pero además de eso también los símbolos. Y los símbolos en la Biblia hay muchos símbolos, solamente menciono dos. El pan, el vino en la cena del Señor, el bautismo, que es simbólico también, etc. Las parábolas. Las parábolas contienen figuras del lenguaje que el Señor narró para explicar sencillamente con circunstancias de la vida real, el hijo pródigo, la oveja perdida, la dracma perdida, etc. Tantas parábolas, las parábolas del reino en Mateo 3, etc., para explicar verdades espirituales profundas. Bueno, un largo etcétera porque habría otras cosas para estudiar, pero no es el caso. El contexto bíblico tenemos que tener en cuenta también. Relacionar el pasaje que estamos estudiando
con el contexto textual inmediato. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta que la división de capítulos y versículos no fue hecha originalmente. Juan, Pedro, cualquiera de los escritores de la Biblia escribían de corrido, como nosotros escribimos de corrido. Recién en el siglo XVI se hizo la división de capítulos y versículos. Y muchas veces esa división altera, porque no está bien hecha seguramente, no podemos decir nada porque no es inspirada, altera la interpretación de un pasaje. Pongo un ejemplo. 1 Corintios 11:1, que yo no voy a citarle, bueno, dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo, dice Pablo, pero ese versículo 1 de 1 Corintios 11 deberíamos agregarlo al capítulo 10. Si usted lee los últimos versículos del capítulo 10, efectivamente terminan en el capítulo 11, verso 1. Entonces, cuando yo hago exégesis, explicación, tengo que leer hasta el capítulo 11, versículo 1. Esto es parte de este contexto, de esta relación que tiene que haber entre el texto y su contexto inmediato. Hay que tener en consideración también que el propósito del libro y el pensamiento que está desarrollando el escritor son claves para entender lo que el escritor bíblico ha querido decir. ¿Y esto cómo se da? Leyendo más de un párrafo y más de un versículo, leyendo capítulos, leyendo todo el libro en lo posible. Esto nos va a dar la idea cabal de lo que es el propósito del autor, y entonces va a ser el marco de referencia para interpretar bien ese pasaje que estamos en cuestión. Y entonces, hermanos, hay que tener todas estas cosas de contexto bíblico en cuenta para hacer una buena interpretación de la Biblia. La exégesis, en cuarto lugar. Las palabras se deben tomar en su sentido natural, el sentido que se les dio en el momento histórico en que fueron escritas y en la sociedad para la cual fueron escritas. Hay palabras que por diacronía, por un cambio a través del tiempo, han sufrido una modificación en el sentido original. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la palabra mártir. La palabra mártir, que justamente en griego es la misma palabra, en el original significa un testigo, simplemente un testigo. ¿Qué pasó? Que como los testigos en la era cristiana, sobre todo en el primer siglo, en la Biblia y fuera de la Biblia, en los primeros siglos, tuvieron que pagar con su vida el testimonio del Evangelio, el testimonio de Cristo, entonces la palabra mártir mutó de testigo solamente a testigo que pone su vida. Por lo tanto, ahora un mártir es aquel que pone la vida. Por alguna causa, en este caso por una causa bíblica, una causa espiritual, una causa cristiana, etcétera, etcétera. Bueno, hay que tener en cuenta el sentido de las palabras en su momento original. Pero para hacer exégesis, cuando uno está con un texto, debe buscar las palabras significativas, las palabras difíciles en todo caso, y con ello, entonces, estudiar cada una de ellas, extrayendo su significado. Ese es el sentido que decíamos del exégesis. Por ejemplo, yo voy a estudiar Juan 3:16 y digo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, etc. Seguramente la palabra porque, de tal manera, no son palabras tan necesarias para hacer exégesis. Pero sí puedo en todo caso hacer exégesis de la palabra amó, o la palabra mundo, o la palabra ha dado. Y entonces estudiando esas palabras significativas, a veces son difíciles de entender, entonces voy a llegar con la ayuda de recursos, etcétera, diccionarios interlineales, diccionarios hebreo-griego como el de Vine o el de Robertson, y hay tantos, voy a encontrar el significado de la palabra. Si conozco griego, mejor, pero no hace falta, porque aunque no sepamos griego, podemos leer a aquellos que sí lo saben, y efectivamente nos ayudan en la comprensión del significado original del término, tanto griego como hebreo, obviamente. Quinto lugar, la armonía bíblica. La escritura no se contradice. Solo hay una interpretación correcta, por supuesto, en cada expresión bíblica.
Pero hay pasajes que son difíciles de entender y a veces admiten una doble interpretación, diríamos, en el sentido de que muchas veces es difícil saber exactamente qué quiere decir un pasaje y a veces decimos hay media biblioteca para un lado y media biblioteca para el otro, que opinan de una forma o de la otra. No obstante, si hubiera más de una interpretación posible y que se pueda aceptar, seguramente una de las dos está errada. No lo vamos a saber seguramente muchas veces en esta vida, tal vez lo sepamos cuando estemos en la presencia del Señor, pero lo cierto es que estos pasajes que admiten una doble interpretación no son pasajes fundamentales para la salvación, para nuestra seguridad como creyentes y en general las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. De todos modos, para saberlo, como la palabra de Dios presenta un sentido armónico en general, toda la palabra de Dios, es necesario comparar con otros pasajes, sabiendo que axiomáticamente la Escritura es el mejor intérprete de la Escritura. El libro de Levítico, por ejemplo, no es fácil de entender, aunque es muy recomendable su estudio de todos modos. Pero se puede entender mejor si uno lee la Epístola a los Hebreos. Y la Epístola a los Hebreos nos explica mucho de lo que es el libro de Levítico, armonía bíblica. Sexto lugar, comparación con pasajes paralelos. Esto es un buen método para interpretar la palabra, porque efectivamente hay pasajes paralelos en la Escritura. A ver, los evangelios contienen muchos pasajes paralelos y en definitiva, los evangelios sinópticos en realidad guardan un paralelismo. Mateo, Marcos, Lucas. No tanto Juan, evidentemente, pero los tres sinópticos sí guardan un paralelismo. Por ejemplo, la epístola a los Efesios guarda un paralelismo muy estrecho con la epístola a los Colosenses. La epístola segunda de Pedro con Judas. Y así podríamos abundar. Hay muchos pasajes que efectivamente tienen paralelos. En el mismo Pentateuco, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, tienen pasajes que son paralelos. ¿Y qué quiere decir esto? Que se complementan uno a otro. No quiere decir que uno esté bien y otro mal, ni mucho menos, sino que se complementan. Su contenido nos aclara. Cuando nosotros miramos un pasaje, además de ser conveniente y necesario hacerlo, nos aclara conceptos difíciles de entender. Voy a poner un ejemplo. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador está en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 8. Y básicamente es el mismo texto. Palabras más, palabras menos, es exactamente el mismo texto. ¿Recuerdan cuando el sembrador siembra la semilla y cae en distintos terrenos y en el último de ellos cae en buena tierra y lleva fruto? Voy a leerles Mateo 13, 23 como dice. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Marcos 4:20 dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, otra vez. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Lucas 8:15 dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. Los tres se refieren a lo mismo. Cae la semilla en buena tierra. Pero Mateo dice, los que cayeron en buena tierra, la explicación que el Señor da, son los que oyen y entienden. Marcos dice, los que oyen y la reciben. Y Lucas dice, los que retienen. Ahora fíjese, si yo junto los tres pasajes, me da una comprensión mucho más amplia y más completa de lo que significa el ingreso de esa semilla de vida en el corazón de la persona. Oye, entiende, recibe, retiene. Oye la palabra, entiende la palabra, recibe la palabra y retiene la palabra.
Y cuando retiene la palabra, entonces efectivamente hay conversión y da fruto esa palabra para la vida cristiana. Los pasajes paralelos de la palabra de Dios, tan importante el poder comparar uno con otro, cómo enriquece cuando uno compara las escrituras y puede ver que efectivamente la palabra de Dios se va complementando y va iluminando el corazón y la mente en la comprensión del texto bíblico. Bueno, finalmente, la aplicación espiritual. Todo hasta aquí es muy necesario. El texto, un buen texto, una buena versión, el entorno en la cual fue escrito ese párrafo, el contexto inmediato, la exégesis de las palabras, la comparación pasaje con pasaje de la escritura para ampliar el significado, todo correcto. Pero todo tiene que derivar en una aplicación espiritual, porque efectivamente la palabra tiene un mensaje. Y esta aplicación espiritual al menos es para estas 4 cosas que pongo. Primero, extraer una lección espiritual para mí. Segundo, para saber qué quiere Dios decirme. No solo decir, pero además decirme a mí. En tercer lugar, qué cosas debe corregir en mi vida. Porque la palabra, entre otras cosas, corrige aquello que está mal. No solo instruye, no solo educa, no solo madura la vida, pero además corrige aquellas desviaciones que hay en mi vida espiritual. Y finalmente, ¿cómo puedo vivir lo que he leído? Y hermanos queridos, yo quiero terminar con esto, porque efectivamente la palabra de Dios es digna de ser estudiada palabra por palabra, digna de ser estudiada a través de una hermenéutica sana, de una hermenéutica sencilla, lisa, llana, histórico-gramatical, literal. Pero además de estudiar la palabra, debe llegarnos al corazón. Debe ser como aquella experiencia que tuvieron los 2 caminantes a Emaús. Cuando el Señor iba con ellos y les iba explicando, interpretando, la palabra que aparece allí justamente es hermenéutica, hermeneu, el verbo, explicando la palabra. Y ellos, cuando el Señor se desapareció y recordaron, dijeron, ¿no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba las escrituras y nos abría las escrituras en el camino? Y efectivamente es lo que produce la palabra de Dios cuando la estudiamos. Hace arder el corazón, arder de gozo el corazón, arder porque es la palabra de Dios, el mensaje que el Espíritu Santo tiene para mí ahora. Y queridos hermanos, este versículo con el cual quiero terminar, la exposición de tus palabras alumbra, ilumina, en el Salmo 119, totalmente dedicado a la palabra de Dios, a las escrituras, es una verdad que debemos comprobar en nuestra vida. Es una verdad que significa que cuando leemos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios y lo hacemos con detenimiento, palabra por palabra, esperando que el Espíritu Santo nos hable, nos llegue con su mensaje al corazón, ese estudio de las palabras de Dios ilumina la vida. Es palabra que es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Es la palabra que corrige, que limpia. ¿Con qué limpiará el joven, el creyente, su camino, sino con guardar tu palabra? Escudriñáis las escrituras, dijo el Señor, porque creéis que en ellas hay vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y hermanos, no hay cosa más gloriosa que encontrar la persona del Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, les ayude también, en mi oración y mi deseo, que estos pensamientos muy sintéticos sobre lo que es la hermenéutica bíblica, la interpretación de la palabra de Dios, les ayude, nos ayude permanentemente a estudiar con ahínco, con deseo,
con fervor el libro de Dios. Es la cosa más extraordinaria que podemos hacer en nuestra vida. No solamente para nuestro bien, sino para bien de aquellos a quienes podamos transmitir el mensaje. Ya sean los que no conocen al Señor, para que conozcan a Cristo como su Salvador personal, sino también para aquellos que son del Señor, para que podamos vivir a la luz de la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios, llenando nuestro corazón con las verdades gloriosas de su palabra, para la gloria de su nombre, para la bendición de nuestras vidas. Que sea así. Amén.